Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Pistolas Fritas una vez más. Hoy estamos haciendo un video que va a ser la continuación del video cómo disparar un revólver. Pero antes que continuamos, miren, el mini revólver hecho por la compañía estadounidense North American Arms. Este mini revólver lo acabo de cargar con balas mexicanas, marca Águila, calibre 22. Este revólver me costó $314. Lo compré en diciembre del año pasado, de 1912. Y pues vamos a dispararlo. En lugar de que lo disparamos a 30 metros como los disparamos cuando se los enseñé la vez pasada, ahora lo voy a disparar, miren, a 200 metros. A ver si las balas mexicanas le pegan. A ver, déjame apuntarle. Uy, le di mucho a la izquierda y abajo. Ese le pegué. Ese no supe. Ese tampoco supe. Que la 1 de 5. Bueno, como ustedes ven, aquí no tratamos de impresionar a nadie. Aquí los hacemos los videos una vez en vivo. Y como salgan. Le pegué a 1 de 5. Pues así es. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el programa cómo disparar un revólver. Entonces miren, aquí nomás dejen armarlo otra vez y ya está listo. Bueno, dejen enseñarle la mesa. Miren qué maravillosa está la mesa. Aquí deja abrirlo un poquito más, eso, para que vean. Miren más, qué maravillosa mesa. Aquí, como ven, tenemos bastantes armas. Y lo que estamos explicando es cómo disparar un revólver. Aquí tenemos un revólver, otra vez. Y ustedes, como verían, como les habíamos explicado la vez pasada, hay 3 dimensiones que deben de estar ustedes conscientes para disparar un revólver. Una es la dimensión horizontal. Quiere decir que la mirada de atrás la alinean con la mirada de enfrente en un plano horizontal para que no disparen alto o bajo. Esa es la dimensión horizontal. Luego tenemos la dimensión vertical. Esa es la que ustedes alinean la mira trasera con la delantera para que esté exactamente en el medio, para que ustedes realmente no tiren a la derecha o a la izquierda. Y luego la tercera dimensión es la dimensión de la distancia. Generalmente cuando uno dispara revólveres, dispara a una distancia que son más o menos de 30 metros o más, más cercanos. Entonces la verdad no hace mucha diferencia la tercera dimensión. Entonces, ¿cómo se afecta cuando uno le quiere pegar a un blanco como este? Donde uno puede la mirada de atrás y la mirada de adelante en relación al blanco. Bueno, miren, si tenemos un blanco aquí, por ejemplo, este es el blanco aquí. Entonces, ¿dónde ustedes deben de poner la mira? La mira ustedes la deben de poner así. Esta es la mira de atrás.
Esta es la mira de atrás. Y esta es la mira de enfrente. Está en el plano horizontal, está en el plano vertical y va a pegar la bala al mero centro. Así es como ustedes deben de alinear la mirada al blanco. Pero luego ustedes se van a encontrar un pequeño problema. Hay diferentes tipos de miras en diferentes pistolas. ¿Cómo le hago? Pues miren, déjenme enseñarle diferentes tipos de miras para que ustedes las vean. La mira más común, ya se las enseñé, es la mira de un revólver normal, como esta. Si ven, la mira de enfrente tiene una pintura roja, la mira de atrás no tiene pintura, ya la ven. Hay otras pistolas que miren esta pistola. Si ustedes ven, la mira de atrás está muy baja. La mira de enfrente, mírenla, es un punto y este punto se ve en la oscuridad. Entonces, ustedes siempre deben de tener cuidado porque lo que deben de hacer es esto. Miren, si esta es una regla, ustedes ven que la bala va a salir así. Entonces ustedes deben de poner la regla desde la mira de atrás a la mira de enfrente. Y entonces ustedes saben, cuando ustedes ven las miras, cómo va a salir su disparo. Entonces lo deben de hacer con líneas paralelas a cómo sale la bala. Para todos esos que se fueron de pinta y no quieren saber qué, o no saben qué es miras paralelas o líneas paralelas, son dos líneas que tienen la misma distancia, entonces están una al lado de otra. Mira perpendiculares cuando es la relación de una línea horizontal y una vertical. Entonces necesitamos hacer dos líneas paralelas, una de la que sale la bala al cañón y otra la que estamos viendo nosotros con los ojos, con la mirada de atrás y la mirada de enfrente. Miren, dejen mostrarles otra vez en una forma más sencilla con el mini revólver, porque en el mini revólver por eso estaba disparando bajo cuando se lo estaba enseñando, porque no me fijé. Miren, vean qué pasa. Este mini revólver, vean la mirada de atrás, no tiene mirada de atrás realmente. Miren, tiene nomás ¿cómo le dicen? Pues no es pestaña, es nomás como ya se me está olvidando hablar español. Esta tiene como un canalito, pero realmente no tiene mirada de atrás. Y miren la mirada de enfrente, qué tan alta estaba. Entonces lo que yo estaba haciendo cuando estaba disparando ayer es esto. Miren, esto es lo que yo estaba haciendo. Miren, ahí lo ven. Entonces vean lo que estaba haciendo cuando yo ponía la mirada de atrás y ponía la mirada de enfrente. Entonces cuando yo los alineaba, miren, por eso estaba disparando bajo, porque yo quería alinear la mira de enfrente con el canalito de atrás, y entonces lo que pasaba es que estaba constantemente disparando bajo. Este revólver está hecho para disparar así, miren, ¿lo ven? Entonces así hay la línea paralela con el cañón. Entonces si ustedes ven, ¿se acuerdan el dibujo que les hice ayer? Con este revólver, en realidad para disparar el mini revólver, este chiquito, la mirada la deben de hacer así. Así está hecho el revólver. Por eso ayer estaba disparando bajo,
Ahora ya está disparando mejor. Como ven, a 200 metros le pegué una de 5. Pues es porque ya estoy viendo cómo funciona el revólver. La mayoría de las veces uno le quiere echar la culpa al revólver cuando uno no le pega. Esta porquería no sirve. La verdad es más el usuario que el revólver. Pero pues así es. Miren, dejen enseñarles otras miras. Miren, vean esta mira. ¿La ven? Si se dan cuenta, esta mira tiene una línea en la mira de atrás y un punto en la mira de enfrente. Dejen enseñarle otra diferente mira. Miren, esta mira aquí tiene como un medio circulito atrás. ¿Lo ven? Y enfrente es nomás un punto. ¿Ya ven? Entonces deben de analizar su arma para ver qué tipo de mira tienen. Una de las miras más comunes, miren, 2 puntos y un punto. Estos puntos son rojos. Hay veces que los hacen así para que uno los pueda ver más fácil. Hay unas miras como estas. Miren, también son 2 puntos. Pero miren, estos puntos son fluorescentes, entonces en la noche los puede uno ver para disparar. Si uno está en la noche puede ver los puntos fluorescentes en caso que uno los necesite. Estas son las miras más comunes. Miren, estos son los 2 puntos y el punto enfrente. Este es las miras más comunes. Hay también otras miras como esta. Mira, vean esta mira. Aquí, como ven, nomás tiene un puntito chiquito. ¿Lo ven? Y luego enfrente tiene un círculo grande. Y miren, el círculo grande también es fluorescente. Entonces, como les digo, necesitan ver qué tipo de arma tienen. Necesitan tratarla. Necesitan pensar dónde está la línea paralela al cañón para que ustedes vean dónde deben de apuntar para que le peguen a su objetivo. En el centro del punto lo pone ahí donde está la rayita esa en medio para que uno le pueda pegar. Hay otras armas como miren qué maravillosa arma. ¿Saben qué es esta arma? ¿La reconocen? Esta es una de las mejores armas 1911. Esta arma está hecha en México. Esta arma está hecha por la Fábrica Nacional de Armas de México. Esta es la pistola Obregón. Nomás hicieron 800 pistolas de estas Obregón. Y miren cómo tiene las miras. Miren, si las ven, no tienen ni pintura ni nada. Estas son muy chica mira de enfrente y muy chica mira de atrás. Esta es una pistola muy bonita, la 1911 Obregón. Estas pistolas son muy caras, no las encuentra uno porque nomás hicieron muy pocas y nunca fueron producidas masivamente. Vamos a hacer un video después de la pistola Obregón, una de las mejores pistolas 1911. Aquí tenemos otra. Miren, vean cómo se ven las miras también. Esta tiene un circulito atrás y miren enfrente, ya la ven. Entonces, como ustedes pueden ver, estas son diferentes pistolas con diferentes miras. Ustedes se deben de acostumbrar al tipo de mira que ustedes hacen para que entonces, el tipo de mira que ustedes tienen para que entonces ustedes puedan disparar su arma precisamente. La última cosa que les quiero enseñar y darle unos tips es, cuando ustedes disparan un revólver, ¿qué ojo usan? ¿Usan los 2 ojos? ¿Usan el ojo derecho o usan el ojo izquierdo?
La verdad es que cuando uno dispara un revólver o una pistola semiautomática, ustedes nomás deben usar un ojo. Es diferente de cuando usan una escopeta. La escopeta se tira con los dos ojos abiertos. Pero ustedes, ¿cómo saben cuál ojo usar? ¿Usan el ojo izquierdo o el ojo derecho? Hay dos formas de saber cuál ojo usar. Una, pueden ir a la escuela de medicina por 10 años y averiguarlo de esa forma. Otra, les puedo decir, pero les voy a decir. La forma más fácil de que ustedes sepan qué ojo tienen que usar para disparar una pistola es así. Miren, dejen poner la cámara aquí para que me pegue el sol. Eso. Aquí me pega el sol. Eso, nomás dejen subirlo un poco. Eso. Ahora déjame quitar la gorra y déjame quitar los lentes. Eso. Ahí me ven. Ok. Entonces, como ustedes me ven, aquí tengo un revólver. Déjenme enseñarles con una luz que está vacío y que no tiene balas. Miren, les voy a apuntar el cañón a la cámara. Acuérdense que nunca apunten una arma a algo que no tengan intención de disparar. Ni siquiera de broma. Nunca apunten una pistola a alguien bromeando. Eso son una de las reglas principales del deporte que nosotros nos gusta mucho y que es de disparar. Miren, como ven, no hay ninguna bala. ¿Ya lo ven? Estoy pasando una luz y no hay ninguna bala. Le voy a dejar el barril, el cilindro abierto para que así no se espanten. Que, oye, compadre, que mira que te va a pegar, quítate. No. Entonces, miren. Entonces, ¿qué ojo ustedes van a usar para disparar este revólver? Lo que ustedes tienen que hacer es esto. Apunten el revólver con los dos ojos abiertos a un blanco. Con los dos ojos abiertos, apúntenlo. Ya que uno lo tiene bien centrado las miras al blanco, cierren un ojo, cierren el ojo derecho. Y mira, ahí está. Cierra el ojo izquierdo. Y mira, si cuando cierro el ojo izquierdo veo que la mirada está totalmente mal, la tengo que corregir. Mira, la corrijo así. Ya está bueno. Cuando abro los dos ojos, está mal, la necesito corregir otra vez, la corrijo aquí. Entonces, si ustedes ven, cuando tengo los dos ojos abiertos, veo que la mirada está ahí. Si ustedes ven que la mirada con el ojo izquierdo está bien, ustedes tienen un ojo dominante que es izquierdo. Si ustedes cuando cierran el ojo izquierdo ven que con el derecho las dos miras no coinciden, lo que pasa que ese no es su ojo dominante. Entonces háganlo, véanlo en la casa, apunten la pistola al objetivo con los dos ojos abiertos y luego nomás cierren un ojo o el otro. Con el ojo que ustedes ven que las dos miras están alineadas perfectamente, ese es su ojo dominante. Y así es como ustedes saben si ustedes necesitan disparar con el ojo izquierdo o con el ojo derecho. Bueno, amigos, yo creo que ya vamos a dejar de estar hablando. Vámonos a disparar otro poquito más. Y pues espero que les haya gustado el video. Vamos a hacer otro video, la parte 3 de cómo disparar un revólver. Ese va a ser un poquito más sofisticado para las personas que saben disparar más. Y entonces, esperamos que nos acompañemos. Entonces, ahí nos vemos. Y entonces, gracias. Adiós. Pues no voy a desperdiciar la oportunidad de disparar a 200 metros. A ver, ahorita encontré unas balas 357. Aquí tengo un revólver de 6 pulgadas. Y pues vamos a dispararle a 200 metros. Vamos a ver cómo funciona. Deja nomás acercarle un poquito para que lo vean. Eso es. Ay, mero. Además, venirle tantito. Eso.
Bueno, vamos a pegarle con las balas 3.57. Estas son marcas Remington de 125 granos. Vamos a ver cómo le pegamos. Pegué bajito. Vamos a subirle un poquito más. Otro poquito más para arriba. ¡Eso! Ah, muy alto. Bajito. ¡Eso! Pues ya ven, es muy divertido aplicar los principios de cómo disparar un revólver. Nomás deben de practicar. Y miren, estas son balas 3.57. Bueno, pues ahí nos vemos, compadres. Hay que se la pasen bien. Bye.